Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a nuestro cuarto webinario 2025 de Al-Sud capítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema desalación de agua de mar en Chile. La sequía que ha afectado a una parte importante del país durante un periodo prolongado de tiempo ha obligado a buscar nuevas fuentes de agua no convencionales, destacando el desarrollo de la desalación de agua de mar en las regiones del norte de Chile, en las que hoy existen 24 plantas industriales operando, que suministran más de 6 metros cúbicos por segundo a la industria minera y permiten el abastecimiento al 100% de la población de las ciudades como Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, permitiendo mitigar parte de los efectos del cambio climático. Además, existen múltiples proyectos en construcción y otros en diferentes etapas de evaluación y estudios que aseguran un crecimiento sostenido de esta industria. Por este motivo, resulta interesante conocer el estado de desalación en Chile y los aspectos económicos, técnicos y medioambientales asociados. Al respecto expone Carlos Foxley, ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del directorio y past president de ACADES, Asociación Chilena de Desalación y Reuso, representante de IDE en Chile. Carlos cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de desalación, incluyendo desaladoras para Quebrada Blanca, fase 2, Coloso, Norgener, Engie, Engie Electroandina, Guacolda, Mineralens, Eléctrica, Ventanas, Colbún en Coronel, Aguas Pacífico en Aconcagua, etc. Alguna otra en Perú y alguna que se me pueda pasar. Les recuerdo, como es habitual, que primero se realizará la presentación para luego dar un espacio para consulta y comentario. Esto se pueden hacer a través del chat o levantando directamente la manito. Carlos, normalmente después de la presentación, en realidad lo que abrimos un espacio de conversación donde, bueno, siguiendo un orden lógico de acuerdo a las inquietudes de la gente, vamos conversando entre todos y haciéndote consultas. Así que muchas gracias por tu apoyo y por tu presentación, y la audiencia es tuya. Bueno, Pablo, muchas gracias en primer lugar a ustedes por la invitación al sur del capítulo chileno y tratar de hacer una presentación que dure unos 30 minutos, donde pueda hacer una pequeña introducción de lo que es desalación, cómo estamos en Chile y tocar algunos de los temas casi a modo de título para después, si es que hay interés particular en alguno de ellos, ir avanzando. Bueno, un poco el contexto, por qué la desalación ha ganado mucha importancia, particularmente en Chile, es porque vemos que nuestro país, como todo el mundo, o parte importante del mundo, se ha visto muy afectado por efectos del cambio climático, que se traducen básicamente en cambios en los patrones regulares o en lo que conocíamos como el año hidrológico normal, teniendo episodios de sequías muy intensos que producen incendios o desertificación, y en otras partes o en otros periodos del año, inundaciones con desbordes, con consecuencias muy importantes. Y esto, eh, algunas veces vemos un tipo de evento en algunas regiones, otras en otros, y en algunas vemos los dos, ya que se combinan. Y si quiero tener una mirada para ejemplificar lo que ha pasado en Chile, y tomamos los 70 años que hay entre 1950 y 2020, en el gráfico que ustedes ven en pantalla, los años que están en verde son los años en que hay superávit respecto al año hidrológico normal de lluvias, y los años que aparecen en amarillo son los años en que ha habido déficit. Y si se fijan, básicamente entre el año 2007, 2008 hasta el 2020, 22, tuvimos en Chile, zona central, 14 años de sequía ininterrumpida, lo que es diferente a los 60 años previos, donde había ciclos en que aproximadamente cada 3 o 4 años se alternaba lo verde con lo amarillo. Bueno, a partir del 2008-2009 tuvimos básicamente años muy secos, incluyendo 3 o 4 de los años más secos de la última década. Eso, si se proyecta en el tiempo, trae consecuencias muy importantes, ¿ya? Y si uno ve los estudios que hace la ONU u otros organismos internacionales sobre los países que van a tener un mayor efecto del cambio climático
hacia el 2040, 2050. Lamentablemente, aunque no se alcanza a ver bien en el gráfico, Chile está, o al menos la zona centro-norte de Chile, está entre los países que van a tener el mayor estrés hídrico. Y ya 5 años atrás, la ONU nos advertía que la pandemia muy probablemente se convertiría por su efecto en una especie de pandemia con consecuencias muy graves. ¿Ya? Y por eso nace ACADES, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso. Nosotros cumplimos recién 4 años, es una asociación bastante nueva, asociación gremial, y que nuestra misión básicamente consiste en promover el desarrollo de nuevas fuentes de agua para Chile, distintas a las convencionales, a las aguas continentales, y dentro de eso la desalación y el reuso las vemos como dos fuentes que no son nuevas, porque tienen decenas o centenas de años, pero como sí, como unas posibilidades que nos brinda la tecnología hoy día a nivel ya masivo. Y la visión nuestra es contribuir mediante el conocimiento y difusión de esta tecnología a que todas las personas en Chile tengan acceso al agua y que no haya, digamos, tenemos las condiciones en Chile para que a nadie le falte el agua, ¿ya? Al menos desde el punto de vista técnico y creemos que también incluso desde el punto de vista económico. ¿Qué es la desalación o desalinización? Se pueden utilizar las dos palabras. Básicamente es un proceso mediante el cual se remueven las sales que están disueltas en una solución, o en particular, en este caso estamos hablando de desalación de agua de mar, pero también puede haber desalinización de agua de pozos, o lo que se conoce como agua salobre, que es aquella agua disponible que tiene sólidos totales disueltos, digamos, no tanto como tiene el mar, pero que puede tener, qué sé yo, la cuarta parte o algo por el estilo, o la quinta parte de lo que tiene típicamente el océano, y entonces se habla de agua salobre. Un ejemplo de agua salobre importante en Chile es, por ejemplo, lo que se hace en la ciudad de Arica con la desalación del agua salobre del río Yuta, que se utiliza para proveer agua potable a parte de la población de Arica. Para tener un orden de magnitud, el agua de mar tiene del orden de 3,6% o 36.000 sólidos totales disueltos en el agua, en el Océano Pacífico, y básicamente cuando uno desaliniza a nivel industrial, básicamente el 55% de esa agua se concentra, ¿ya? Y el 45% es agua desalinizada o agua dulce o permeado, como se conoce, ¿ya? O sea, si entramos con 2 litros de agua de mar a una caja negra que denominamos desalinizadora, esos 2 litros se van a convertir en 900 centímetros cúbicos de agua dulce, de permeado, y 1,1 litros aproximadamente van a ser lo que denominamos salmuera, que básicamente es el agua de mar con el doble o con mayor salinidad. ¿Ya? ¿Y por qué es importante o por qué nos concentramos en el agua de mar? Porque de toda el agua que hay en el planeta Tierra, aproximadamente el 97,5% del agua que tenemos está en los océanos, ¿ya? Como agua de mar. Y el 2,5% restante es lo que denominamos agua dulce. Y de esa agua dulce, aproximadamente el 70%, un poquito menos, está como nieve o como hielo. ¿Ya? De manera que el agua que utilizamos en realidad para alimentarnos, para regar, etcétera, proviene fundamentalmente de una porción muy pequeña de la totalidad de agua que tenemos en la Tierra. ¿Ya? Eh, y todas las aguas superficiales que tenemos, de las cuales hacemos uso normalmente, porque son las más fáciles de obtener o de procesar, corresponden a menos del medio por ciento del agua total. Entonces, cuando tenemos un 97,5% de agua disponible en los océanos, para efectos prácticos es una fuente inagotable si uno la compara con todo el agua continental superficial, que es 200 veces menos, ¿ya? La que hay en todo el planeta.
Volviendo al tema anterior, la salinidad del Océano Pacífico, ya probada de Arica a Punta Arenas, no cambia mucho, es en promedio de 36.000 partes por millón. Para tener un orden de magnitud, en el Mediterráneo es aproximadamente 40.000 o 4%. O sea, en términos relativos, el mar Mediterráneo tiene 10% más de sólidos disueltos que la costa chilena. Y eso es un dato bien importante porque el desalinizar agua, por ejemplo, para consumo potable, quiere decir que en el Mediterráneo hay que sacarle 10% más de sales. Es más difícil en el Mediterráneo. Y si me voy a un extremo, de salinidad en un océano, puedo pescar el mar muerto, que tiene aproximadamente 10 veces más salinidad que el mar Pacífico. El agua potable, para tener un orden de magnitud, requiere, como norma, tener como máximo 1.500 sólidos totales disueltos, 1.500 ppm, es decir, algo así como 24 veces menos que la que contiene el agua de mar, y particularmente cuando voy a los componentes específicos, en el cloruro, en el agua de mar es aproximadamente 20.000 partes por millón, y para tener agua potable hay que bajarlo 50 veces a que sea como máximo 400 partes por millón. Entonces, de lo que se trata es de sacarle la sal al agua de mar o sacarle las sales, y para eso tenemos dos tipos de tecnología, las que llamamos tecnologías térmicas y lo que llamamos tecnologías por filtración o membranas. Dentro de las térmicas hay varios procesos. Las más conocidas son las siglas que están ahí en inglés, que son MET, que significa destilación multietapa, la MBC, que es compresión mecánica de vapor, ¿ya? Y la flash, que es una evaporación flash. Todas tienen en común que consisten en evaporar el agua, ¿ya? Ese vapor de agua es agua que casi no tiene sales, hay una pequeña porción que se arrastra, pero es prácticamente vapor de agua destilada. Y por lo tanto, cuando eso se condensa, se transforma en un producto de muy buena calidad, con muy poca concentración de sales. Y están las tecnologías de membranas, dentro de las cuales la que ha tenido mayor crecimiento y que hoy día es mayoritaria en el mundo es la osmosis reversa. Rápidamente, la desalinización térmica básicamente reproduce el ciclo del agua, que consiste en que normalmente nosotros tenemos el agua en los océanos, o en los lagos, o en los ríos. eh, esta agua, por efecto del sol o de la radiación, se condensa, una parte de ella. Por lo tanto, el vapor, se produce vapor de agua que no tiene sales, y con ciertas condiciones de presión y temperatura, este vapor de agua se comienza a condensar, se producen nubes, y con ciertas condiciones esas nubes precipitan, y por lo tanto llueve. Y básicamente, como podrán deducir, lo que tenemos cuando llueve es básicamente agua de mar desalinizada, o agua de lago o agua de ríos, pero mayoritariamente, dado que el 97,5% del agua está en el mar, mayoritariamente la lluvia no es otra cosa que agua desalinizada. Y cuando hablamos de destilación por membrana, el concepto de osmosis es un concepto que está presente en la naturaleza, incluso lo más común del mundo lo tenemos en nuestro cuerpo, y es que los riñones hacen básicamente un proceso de osmosis, pero en el caso nuestro, de nuestro cuerpo, es una osmosis directa. Y se habla de osmosis reversa porque básicamente el proceso de osmosis directa consiste cuando tengo dos soluciones con distinta concentración de sales y las separo por una membrana semipermeable, es decir, una membrana que deja pasar algunos componentes y otros no. Hay una tendencia natural de que la solución de menos concentración tiende a traspasar esta membrana semipermeable hacia la solución de mayor concentración, y la diferencia en altura de este tubo NU que ven ahí es lo que se conoce como la presión osmótica. Hablamos de osmosis reversa porque se trata de cambiarle el sentido, es como cambiar el tráfico en una calle, ¿no es cierto? Entonces, para que la solución de mayor concentración sea la que pase a través de la membrana, algunas partículas,
básicamente tengo que aplicarle una presión. Y en el caso del agua de mar, la presión osmótica va a depender de las condiciones ambientales, temperatura, etcétera, pero fundamentalmente de la concentración de sales. Para el Océano Pacífico estamos hablando de una presión sobre 60 bares, 60, 64 bar, que es una presión bastante alta. Si consideramos, para tener un orden de magnitud, que en los neumáticos de nuestro auto la presión normalmente no supera los 2,2, 2,3 bares, ¿ya? Entonces estamos hablando de una presión que es 30 veces la presión que tenemos en nuestro neumático, ¿ya? Cuando en los autos. Y por lo tanto, el agua de mar en el mundo se ha ido convirtiendo en una alternativa para mitigar efectos de la crisis hídrica. Y lo que tengo, o lo que ven en pantalla, es un esquema típico de una planta desaladora, donde tengo básicamente captación de agua de mar por medio de tubería, un pretratamiento que remueve físicamente, por filtración mecánica, digamos, algunos componentes. Luego viene la osmosis, que remueve lo que está suspendido. ¿Ah? El pretratamiento normalmente se preocupa de lo que está suspendido. La osmosis, perdona, se preocupa de lo que está disuelto. Y después viene típicamente un post-tratamiento o una adecuación del agua producto para que sea compatible con el tipo de tubería en el cual se va a transportar o con el uso que se le va a dar. No es lo mismo un agua que por ejemplo, se inyecta en una turbina de gas al sistema de combustión, que es un agua prácticamente destilada, lo mismo que una caldera de alta presión, a el agua industrial que necesita una concentradora en la minería o el agua potable, ¿ya? El agua para ser potabilizada. Pero ese es un esquema, digamos, muy sencillo, lo que es una planta industrial desaladora. Y en el mundo, la desalación, primero, no es nueva. En el Imperio Romano ya había, el ejército tenía plantas de desalación portátiles que transportaban en sus campañas. Y hoy día la desalación está ampliamente extendida, fundamentalmente en Medio Oriente, norte de África, Australia, parte del sudeste asiático, eh, Estados Unidos, Chile. Si bien tenemos un volumen pequeño en términos de volumen, en términos comparativos con Latinoamérica en desalación de agua de mar somos los líderes. Y hay más de 20.000 plantas instaladas en el mundo, entre plantas de desalación de agua de mar y plantas de agua salobre. Aproximadamente un poco más de la mitad de las plantas, 11.000, son de agua de mar. Y la capacidad total que hay en el mundo es de alrededor de o sobre 100 millones de metros cúbicos al día. Para que tengan un orden de magnitud, en Chile estamos en algo menos de 1 millón de metros cúbicos al día, o sea, Chile es como el 0,6, 0,7% de la producción mundial, la capacidad instalada que tenemos en Chile. Y además, la desalación es algo que no es nuevo. Tenemos más de 100 años de desalación industrial en Chile, lo que ven aquí una planta en Antofagasta. Prácticamente toda la industria salitrera a principios del siglo XX contaba con plantas resecadoras o desaladoras. Algunas incluso, no encontré la foto acá, pero tenemos plantas de principios del siglo XX que son muy modernas porque evaporaban y condensaban y la evaporación se hacía con energía solar. ¿Eh? Por supuesto que a unas eficiencias menores que las de hoy y con producciones relativamente pequeñas. ¿Qué pasa en el mundo? El consumo de agua crece por dos razones fundamentalmente. Crece por el crecimiento de la economía y crece por el crecimiento de la población. Y esto a pesar de que el crecimiento de la economía conlleva normalmente una mejor utilización de los recursos, en el sentido que los procesos productivos se hacen más eficientes, el riego en la agricultura se hace más eficiente. Sin embargo, de todas maneras, nuevos productos aparecen y el agua es un componente fundamental de cualquier proceso productivo. ¿En qué estamos en Chile? En Chile tenemos hoy día instaladas 24 plantas desalinizadoras que tienen una capacidad instalada de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. Para que tengan un orden de magnitud, de nuevo, ¿qué significa esto? Si nosotros pescamos toda el agua de las ciudades de Chile, toda el agua potable que se produce en Chile, estamos hablando de 40, 45 metros cúbicos, de manera que el agua de mar desalinizada para todo tipo de usos en Chile, digamos que como orden de magnitud es entre el 20 y el 25%
del agua que se produce en todas las industrias sanitarias urbanas en Chile. O sea, es una cantidad muy importante. De estos 10.000 litros por segundo, la mayoría está ubicado en la región de Antofagasta, luego la región de Tarapacá y la región de Atacama. ¿Ya? Y además, sobre el 80% de la capacidad instalada tiene como usuario final la minería, particularmente la minería del cobre. Y un poco menos del 20% es para industria sanitaria, ¿ya? Y ahí destaca fundamentalmente la ciudad de Antofagasta, y esa es una ciudad que hoy día más de 400.000 personas se abastecen de agua de mar desalinizada a través de agua de Antofagasta, con una planta que tienen en el norte de la ciudad, y de ahí mismo se alimenta Mejillones. Hay otra planta que abastece a la ciudad de Tocopilla, hay una que abastece parte de la ciudad de Taltal, tenemos una planta desaladora también para uso municipal o domiciliario en Caldera, que suministra una parte de la demanda de Copiapó y Caldera. Y esto va a ir creciendo en el tiempo. El MOP tiene un proyecto de licitación para una planta desaladora para consumo humano y también otros usos en la ciudad de La Serena. Aguas Pacífico está construyendo una planta en Ventanas, en la zona central de Chile, que va a tener multiclientes y entre ellos va a alimentar a varios servicios sanitarios rurales, eh, apoyando el consumo de agua a entre 30.000 y 40.000 personas. Una foto general, que esto no es muy distinto a lo que pasa en el mundo, entre el 70 y 75% del consumo de agua en Chile es para agricultura. El agua de las ciudades, el agua potable, es aproximadamente un 12% o un poco menos, y la minería consume aproximadamente un 4% del agua total en Chile. Pero estos son promedios nacionales. Por supuesto que la minería en la región de Antofagasta representa aproximadamente el 50% o más, si mal no recuerdo, y en cambio en una región como los lagos o los ríos no se acerca ni remotamente a esos porcentajes, ¿ya? Pero el gran uso del agua está en la agricultura y la industria forestal, ¿ya? Aquí, como pueden ver algunos datos, en la ciudad de Antofagasta es casi el 60% el consumo de agua en la minería, Tarapacá más del 50%, Atacama es un 20 y tanto, y la región de Valparaíso tiene sobre el 4%, que está más cercano al promedio nacional, muy influenciado por la minería que hay ahí eh, con algunos proyectos grandes mineros. ¿Eh? Eh, y hablando de desalación, es imposible disociarla de la minería, porque como yo les contaba, en Chile más del 80% de la capacidad instalada de agua desalada para producir agua desalada está en la minería, y esto ha crecido en forma muy importante a dos dígitos desde el 2010 en adelante. Ya, como ven en el gráfico, y el último informe de Cochilco, que daba a conocer unos meses atrás, ya plantea que el agua de mar va a seguir creciendo, lo vamos a ver en la próxima lámina, pero la minería consume del orden de 18 metros cúbicos de agua para make-up. ¿Ya? La minería en sí, particularmente la del cobre, consume más que todas las ciudades de Chile, pero una parte muy importante, alrededor del 70%, es agua que se recircula o se reusa. Entonces, el consumo fresco, por decirlo así, o el consumo, lo que los gringos llaman el make-up water, es de 18 metros cúbicos por segundo, y de esos 18 cubos por segundo, tal como lo mencionaba Paulo en la introducción, un tercio, 6 cubos por segundo, se producen hoy día con agua de mar, que puede ser desalinizada o no, y 12 corresponden a fuentes continentales. ¿Ya? Lo que se pronostica, lo que se pronostica para adelante es que en un plazo de 10 años aproximadamente se van a dar vuelta sus porcentajes, y 12 metros cúbicos por segundo van a corresponder a agua de mar, desalinizada o directa, y 6 aguas continentales, y ya un poco más adelante prácticamente todo el agua va a ser de mar, porque la minería, al menos la mediana y grande, están adquiriendo compromisos de limitar al mínimo o definitivamente no utilizar aguas continentales. ¿Ya? Aquí se puede ver lo mismo que les comentaba antes, solamente se agrega en los gráficos de Cochilco la producción, los pronósticos de producción o la historia, porque esto es hacia atrás,
de los últimos 10 años de producción de cobre, y uno puede ver que la producción de cobre básicamente se mantiene estable, disminuyendo un poquitito, y sin embargo el consumo de agua total crece. Y eso es porque básicamente nuestras minas en su gran mayoría están envejeciendo, tienen leyes más bajas y como una parte importante del agua en la minería se utiliza en los procesos de concentración, significa que la cantidad de agua a utilizar se relaciona con la cantidad de toneladas de mineral y no con las cantidades de concentrado o de cobre fino. ¿Ya? Así que si se necesita más roca para producir un kilo de cobre, se necesita más agua. ¿Ya? Ah, Estas son proyecciones de Cochilco y como ustedes ven, el agua sin desalar se va a mantener estable en alrededor de 3 cubos por segundo, mientras el agua desalada, perdón, el agua de mar va a mantenerse flat del orden de 3 metros cúbicos por segundo y el agua desalada va a continuar creciendo y va a crecer a tasa muy importante. Desde los 6 metros cúbicos que utiliza hoy día la minería se va a duplicar en 10 años, a 12, 11,5, 12. ¿Ya? Esto es lo que les decía hasta ahora, o hasta el 2028 más o menos se pronostica que los consumos de agua para la minería van a ir muy alineados con la producción de cobre. Sin embargo, ya a partir de 2030 se empieza a desacoplar y ese desacople va a ser cada vez mayor en la medida que los proyectos sean menos de óxidos y más de sulfuros y en que las minas disminuyan o los proyectos nuevos tengan leyes más bajas. Aquí hay una foto de la planta escondida Water Supply, que se expandió, y en ese mismo sitio, en Coloso, al sur de Antofagasta, esta misma compañía tiene otra planta desaladora que en total suman 3.800 litros por segundo, que corresponde a algo así como el 40% de la capacidad instalada en Chile, y es la planta más grande de América. ¿Ya? Le sigue la planta de Carlsberg en California, pero aquí es bastante más pequeña. Proyecto que tenemos en construcción en Chile, Aguas Pacífico, en la localidad de Ventanas, quinta región, en Quintero, 1.000 litros por segundo. La ampliación de Belambres, que ya tiene una planta en operación de 400 litros, está agregando 400 litros más en los vilos. La empresa Aguas Horizonte, que es un joint venture entre Marubeni de Japón y Transelec, están construyendo un proyecto para producir 840 litros por segundo que le van a vender Codelco para el Distrito Norte, básicamente Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, y una planta de 1.050 litros de capacidad en su primera etapa para la minera Coyahuasi al sur de Iquique, en Patache. Todas estas plantas van a entrar en operación comercial durante el próximo año. De manera que el próximo año vamos a tener un 30% más de capacidad de producción que la que tenemos al día de hoy. ¿Ya? Los cuatro de estos cuatro proyectos, salvo el de Pelambre, los otros tres ya están en etapas de comisionamiento y pruebas, así que es un hecho, en realidad, que el primer semestre del próximo año van a estar produciendo esa cantidad. Esa es la foto de lo que tenemos hoy día en Chile. Hay otros 30 y tantos proyectos en diferentes etapas, desde estudios muy iniciales hasta algunos muy avanzados que están con su tramitación de permisos o concesiones marinas. Quiero dedicarle unos minutos, lo que alcancemos, a conversar de temas relevantes desde el punto de vista fundamentalmente del impacto que tienen estos procesos de desalinización en el medio ambiente y que básicamente se resumen en cuatro. Yo creo que hay un quinto que ni siquiera lo pusimos en la lámina porque cae por su propio peso, y es que en el pasado se asociaba la desalación con aumentos de temperatura en el agua de mar. Cuando se habla de osmosis reversa, que es prácticamente toda la desalación industrial que se construye en Chile hoy en día, ¿ah? La osmosis básicamente no tiene incrementos en la temperatura porque no hay procesos térmicos, es una filtración, y si llega a haber un aumento de temperatura por roce o fricción en las tuberías, es muy marginal, inferior a 1 grado Celsius con respecto a la temperatura de toma de agua de mar versus la de descarga. Los cuatro más importantes son las dudas que hay sobre la toma de agua de mar, sobre el uso de químicos, sobre el consumo de energía eléctrica y fundamentalmente, y tal vez el más relevante o el más que causa más preocupación,
es lo que se denomina la salmuera o la descarga del agua salobre al mar. Y voy a tratar de cubrir los cuatro de forma muy rápida y perdonen si es demasiado somera la explicación, pero en la captación de agua del mar, básicamente, efectivamente, yo les decía que por cada 900 centímetros cúbicos de agua producto, de agua desalada, se requieren 2 o un poquito más de 2 litros de agua de mar. De manera que si yo quiero producir 1000 litros por segundo, voy a tener que tomar 2200, 2500 litros por segundo de agua de mar. Y eso es una cantidad importante de agua, típicamente con tuberías que requieren diámetros de un metro 40, un metro 60, un metro 80. Y por lo tanto, existe la legítima duda, bueno, cuando yo estoy absorbiendo esa cantidad de agua de mar, ¿qué pasa con la biota de esa zona? Si no me estoy transformando en una especie de aspiradora de la fauna, de la flora que hay ahí, de larvas de pescado, de moluscos, etcétera. Y efectivamente, entonces, lo que ha pasado a través del tiempo es que se ha ido aprendiendo de los efectos. Hay un efecto, por supuesto, que haya cierto arrastre, y de lo que se trata es de hacer los estudios cuando se va a instalar una desaladora, hacer estudios antes de la instalación de la desaladora para conocer la bahía en particular, poder ubicar un sector donde las especies que habitan ahí sean lo más resistentes posible o lo menos o sufran la menor influencia respecto a esta succión. Segundo, la succión se hace a velocidades que sean típicamente menores a de las corrientes naturales que hay en esa área. Tercero, se trata de que no haya arrastre de material sólido y por lo tanto se trata normalmente de hacer la toma a varios metros de distancia del fondo marino, típicamente 5 metros. Y cuarto, se trata tampoco de poder tomar agua muy superficial, entre otras cosas porque podría tener contaminación con aceite y grasas que tienden a flotar. Entonces, típicamente en los proyectos de desaladoras en Chile, la toma se hace a 15, 20 metros de profundidad y a 3, 5, 7 metros del fondo marino. ¿Ya? Eso básicamente no elimina, pero limita o pone un límite a la cantidad de materia viva o potencialmente lo que se llama adulto equivalente de ser succionado. Insisto, no es inocuo, no es cero, hay un efecto, pero se puede mitigar bastante y en segundo lugar se puede compensar con distintas medidas, protegiendo algunas especies o poniendo recursos para proteger ciertas especies, trasladando algunas especies y en último término, que haya comunidades que se ven afectadas en su producción económica, como los pescadores artesanales. Finalmente se hacen cálculos de cuántas de esas larvas que se succionaron y no se transformaron en adultos equivalentes. Hay estadísticas que se pueden hacer con bastante precisión de cuántos hubiesen sido ejemplares adultos y se le asigna un valor económico y eso se compensa. El segundo, el uso de químicos. Estos procesos de osmosis reversa requieren típicamente coagulantes, requieren neutralizadores como metabisulfito, pueden requerir uso de algunos ácidos, clorhídrico, sulfúrico, etcétera. Lo importante es que hoy, cuando uno utiliza los químicos, estos químicos antes de ser del agua de vuelta al mar, son neutralizados, se neutraliza el pH, se neutraliza básicamente los diferentes parámetros. Algunas plantas tienen que tener, por ejemplo, una planta de lodos para retirar los químicos que se han añadido y ser vertidos como sólidos en vertederos autorizados. De manera que no hay devolución de químicos al mar distintos a los que tenía el agua de mar en la entrada. El consumo de energía, también es importante aclararlo, las plantas, los procesos de osmosis reversa en los años 70 o 60, cuando partió la osmosis, consumían del orden de 25 kWh por cada metro cúbico de agua de producto. Hoy, con sistemas de recuperación de energía muy eficientes, se logra bajar ese consumo a menos de 3. De manera que estamos aproximadamente hoy día en 10 veces menos de lo que consumía. Todavía es un consumo relevante, pero no muy distinto a lo que se consume en un hogar
en otras aplicaciones, por ejemplo, en el uso electrodoméstico. Si un hogar de 4 personas consume 170 litros por persona por día, que es más o menos el promedio de lo que se consume en Chile, el agua, la energía para producir esos 640 o 680 litros diarios de agua de ese hogar es equivalente a la energía que se requiere para tener un calentador eléctrico, un hervidor típico operando 40 minutos o un microondas, más o menos al mismo tiempo, secador de ropa, en fin. De manera que el consumo de energía no es comparativamente, no es tan relevante. Y por último, la salmuera. Efectivamente, si yo les decía que el agua de mar tenía un 3,6% de sales disueltas en Chile, bueno, la salmuera tiene normalmente algo más de 7%, 7,5% de sales, y proporcionalmente son todas las proporciones aumentan un poco más del doble, 2,2, 2,3 veces. De manera que si tenía 20.000 partes por millón de cloruros, voy a tener 45.000 partes por millón de cloruros en la salmuera, y así con cada uno de los componentes que tenía el agua de mar en la entrada. Y con el tiempo, hay ejemplos de bahías o de algunos ecosistemas que se vieron, particularmente en las décadas de los 70, 80, muy afectados, particularmente en bahías muy cerradas de Medio Oriente o en algunos lugares de España, donde había algunas algas muy sensibles al aumento de concentración o con poca circulación. Hoy eso ya no es así. De nuevo, se estudia muy bien la condición de corriente del lugar donde va a ser la descarga, la biota que hay ahí, las batimetrías, etcétera. Y hoy día no hay descargas típicamente como había en el pasado o de plantas muy antiguas que eran a la orilla del mar. Hoy día normalmente se hacen emisarios, que son tuberías que se adentran en el mar cientos o miles de metros. De nuevo, se hace con estudios matemáticos que simulan la pluma de difusión de la salmuera a velocidades tales que se trata de que en pocos metros la composición del agua de mar no sea muy distinta a la composición natural antes de las plantas. Eso se estudia, se modela y además la autoridad lo vigila. Aquí hay dos comentarios que voy a pasar muy rápido porque yo ya quiero ir terminando para que podamos tener tipo de preguntas, pero básicamente son uno, a pesar de que las descargas en Chile se rigen por el DS-90, que no regula la concentración de sales, porque no estaba pensado para eso, ante el no haber una norma para la concentración de sales, lo que se hace en Chile para los proyectos industriales es que se toma típicamente algunas de las normas más exigentes en el mundo, que son la australiana o la española, y en esas normas se regula de que se limita a cierto número de metros de distancia o a cierto tiempo en que el agua de mar que se devuelve al mar con mayor concentración tiene que estar en un rango de un 5% de la concentración normal promedio antes de la existencia de la planta, con lo cual el área de influencia o el área de afectación es relativamente menor. Para tener un ejemplo, una ciudad de lo que podría ser Valparaíso, Viña del Mar, 1 millón de habitantes más o menos, todo el agua potable que ellos consumen, alrededor de 4 metros cúbicos por segundo, se podría producir con una desaladora que al devolver la salmuera al mar en la zona adecuada, tendría una influencia en una superficie, afectaría con una concentración mayor al 5% de la normal, algo así como el equivalente a la superficie de una cancha de tenis. Entonces, de ahí para adelante el efecto sería muy marginal y no afectaría y eso posibilitaría el desarrollo de la ciudad, la industria, etcétera, para 1 millón de personas. Esto, aquí estoy pasando, perdón si no lo vi antes, ahí están viendo un video de una planta desaladora donde esto es en el intake y ustedes pueden ver que se controla la velocidad del intake, etcétera, para que no haya arrastre. Hay peces que están nadando alrededor que ustedes ven que no son absorbidos ni chupados o succionados por la desaladora. Eh, lo que decía, la difusión de la salmuera, etcétera. Muy un comentario, digamos, en lo que concierne a la permisología, que es el gran dolor de cabeza, la desaladora en el proyecto que se discutió en el Congreso sobre permisos sectoriales eran como el niño símbolo porque tienen en promedio solamente para los permisos, dos permisos más importantes, nos demoramos en general 6 años en obtenerlos y el total de tiempo que requiere una desaladora desde que inicia su tramitación hasta que está produciendo agua en Chile es de 11 años. En un escenario de extrema sequía como lo que tenemos en Coquimbo, La Serena,
La autoridad espera poder contar con agua desalada a fines del 2028, principios del 2029. Eso no va a suceder, no es realista pensarlo por los plazos que les muestro en la pantalla. Y a nivel de términos económicos, de nuevo, la inversión representa aproximadamente el 50%. Esto es intensivo en inversión y estamos hablando solo de la desaladora. No me he mencionado el sistema de transporte, particularmente en la minería, que está a 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura y a 100, 200 kilómetros de distancia de la costa. El transporte puede ser 3, 4, 5 veces el costo que el agua de desalar agua de mar. Pero para que tengan una idea, aproximadamente la mitad es amortización de la inversión, la mitad es gastos de operación, y en los gastos de operación, por lejos, el más importante es el suministro de energía eléctrica. La desalación no solamente es para estos grandes proyectos de ciudades, esto también es válido para comunidades pesqueras, esto también es válido para plantas portátiles, para caletas de pescadores, para proyectos inmobiliarios, tipo las tacas o similares, de manera que eh, técnicamente esto puede estar instalado en cualquier parte de Chile. Tenemos una muy buena costa, con buenas corrientes, con menos salinidad que el Mediterráneo, temperaturas un poco más bajas, lo que hace aumentar un poco el consumo eléctrico, pero en términos generales tenemos una muy buena posición. Tenemos además suministro de energía renovable. Y en el norte de Chile incluso se puede aprovechar parte de la energía que se está virtiendo estos años en condiciones para hacerlo muy competitivo. Y tenemos acceso al financiamiento, hay conocimiento técnico, de manera que yo diría que no hay ninguna razón por la cual a ningún chileno le debiese faltar el agua. Permítanme terminar con una pequeña propaganda. Nuestra asociación gremial realizó el año pasado un primer congreso sobre nuevas fuentes de agua para Chile, desalación y reuso, que tuvo una masiva concurrencia con más de 700 profesionales que asistieron. Y vamos a tener la segunda versión el próximo año, entre el 17 y 19 de marzo, en Santiago, donde esperamos llegar a más de 1.000 profesionales y líderes de la industria y la comunidad, y donde básicamente apuntamos no solo aspectos técnicos digamos, del entorno profesional. También queremos difundir esto a nivel masivo con la señora Juanita, con los colegios, con la gente más joven, porque tenemos que un poco socializar el concepto de que el agua es escasa y es un recurso que tenemos que cuidar, ahorrar mientras lo tengamos. Y en segundo término, que además de cuidar nuestras fuentes tradicionales, tenemos que buscar nuevas fuentes y técnicas y económicamente hay posibilidades. Así que desde ya los invitamos. Ahí está en www.congresoacade.cl la página web con todos los detalles. Y para los que interesen, ahí pueden tener mayor información. Pablo, muchas gracias. Me pasé de la media hora, pero estoy en los 40 minutos, que era como el rango que me sugirieron. Perfecto, Carlos. El rango es 30 a 45 minutos, así que anduviste muy bien. Muchas gracias por tu excelente presentación, muy completa. Creo que se lograron abarcar los distintos temas. Eh, Así que abrimos la ronda de consultas. Eh, Ahí tengo, Pam, ¿te gusta la primera? Ok, buenas tardes, soy Pamela Lucema de la empresa Chimín. Disculpe que no me presenté antes, estaba como respondiendo algo y se me pasó el momento. Mira, la pregunta que yo quería hacer, bueno, gracias por la presentación, muy concentrada, muy comprimida, directo a la vena, así que estuvo muy interesante. Quería preguntar, porque respecto al tema del vertimiento de lodos al mar, quería saber si hay alguna normativa al respecto, porque es como medio vago, ¿cierto? Algunas empresas tienen sistemas como para sacar los lodos, pero no los usan, otros sí los usan. ¿Qué expresamente regula eso? Porque, claro, estar tirando residuos férricos al mar o de lo que sea, no, me imagino que no es la idea, no es una idea sustentable a largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna normativa específica que se deba cumplir para esto? Eso Sí, sería. primero Mela, en algún minuto me van a perdonar y me voy a parar porque se me olvidó traer, quiero mostrarles unos frasquitos, pero en primer lugar,
los lodos no se vierten al mar, ¿ya? O sea, si me expresé mal, pido disculpas, pero básicamente lo que vertemos al mar es agua de mar que en lugar de tener 3,6% de sales, tiene 7,5% de sales, ¿ya? Pero no deja de ser agua de mar más salada, pero no hay lodos, ¿ya? Lo Pero que ¿y el pasa es que cloruro en el proceso industrial, por ejemplo, cuando yo añado cloruro férrico, ¿ya? Para aglutinar, ese cloruro férrico en las plantas modernas no es devuelto al mar, sino que hay una planta de tratamiento que remueve el cloruro férrico. Ese cloruro férrico queda almacenado como lodo. Ese lodo se retira de la planta, se lleva en camiones a un vertedero autorizado, ¿ya? De residuos peligrosos o de lo que corresponda. Entonces, lo que trataba de explicarles es que las plantas desaladoras modernas o que se han construido en los últimos años, que se han sometido a evaluación ambiental, eh, tratan estos lodos. ¿Qué puede suceder con algunas plantas muy pequeñas y que se instalaron anterior al sistema de evaluación ambiental? Algunas plantas que pueden estar desde domiciliarias hasta en algunos procesos industriales, eh, esas plantas pueden operar descargando parte de esos componentes. Son en general volúmenes pequeños y en general plantas que van desapareciendo porque quedan obsoletas, ¿ya? Desde que hay un sistema de evaluación ambiental en Chile y cada vez con mayor detalle, mayor recolección de datos y mayor control de parte de la autoridad, esto se controla. Lo que rige hoy día la descarga de esta agua al mar es el DS90, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer como sociedad es ponernos de acuerdo en modernizar el DS90, porque el DS90 estaba pensado fundamentalmente para la descarga de aguas de origen continental, digamos, ¿ya? Entonces, eso tenemos que modernizarlo y hoy día la manera en que el sistema de evaluación ambiental eh, trabaja con la carencia que tiene el DC90 en concentración de sales es a través de utilizar o exigir por medio de guías o reglamentos que se adhiera de alguna manera a las normas internacionales. Ok, gracias, Gracias, gracias. Carlos. Mauricio, después Eugenio. Muchas gracias. De partida, felicitaciones, Carlos. Espectacular la presentación. Don Pablo, aprovecho de preguntar si es que, o proponer que quizás sea interesante invitar a los futuros candidatos presidenciales a exponer acá o contarnos qué tienen pensado para el agua, tema aparte. Y en el caso de Carlos tenía dos preguntas. Una, si la nueva modificación, la nueva ley que modifica los temas de los permisos, podría bajar de 6 a 5 años y medio quizá la tramitación, o quizá un poquito más. Y la segunda, si has tenido alguna información respecto a cuáles son los enfoques de las distintas candidaturas presidenciales respecto a esta normativa. Gracias. Sí, por supuesto, gracias. Bueno, nosotros estamos hablando hace bastante tiempo ya con los equipos programáticos de todos los candidatos. Yo diría que en general todos los candidatos tienen conciencia del tema de la estrechez hídrica. No hay que olvidar que en Chile tenemos, Eugenio u otra persona puede tener el dato más fresco que yo, pero alrededor de 50 comunas con decretos de estrechez. En Chile tenemos algo más de 300 comunas, o sea, estamos hablando de un sexto de las comunas de Chile tienen problemas de estrechez importantes y algunas comunas a muy poquita distancia de Santiago hasta el día de hoy, sobre todo servicios rurales, tienen una parte de su población alimentada por camiones aljibe. Entonces, tenemos hay una concientización. Yo diría que hay consenso en los candidatos que el reuso y la desalación son fuentes que hay que aprovechar. En la bajada a lo práctico es donde las diferencias, las velocidades, la cercanía, digamos, a la tecnología o el conocimiento a veces son diferentes, pero ahí está la labor nuestra como asociación gremial, de predicar y educar, ¿ya?
Y respecto a la otra pregunta, efectivamente, el proyecto de permisos sectoriales confiamos en que ayude a mejorar, pero es una mejora marginal. Lo que sucede con la desalación no es muy distinto a lo que sucede con todos los proyectos de infraestructura en Chile. Hay temas muy serios con el Consejo de Monumentos Nacionales, con CONAF, en fin, muchas de las agencias o de los permisos sectoriales, y tenemos un tema importante ahí. O sea, hoy día, para que tengan una idea, el MOP que está tramitando un proyecto para la ciudad de Coquimbo y La Serena, y el MOP, como Ministerio de Obras Públicas, él está tramitando el permiso ambiental para la desaladora, que pronósticos dicen que va a ser fundamental para evitar racionamientos a la población a partir del año 29. El MOB ya tiene problemas, está enfrentando atrasos, está enfrentando superposición de servicios. Nosotros hay un proyecto de ley en el Congreso sobre desalación, del cual la intención es buena, pero al final, por mucha creatividad, se le empiezan a añadir cosas y hoy día nosotros creemos que es un proyecto que va a alargar, si se aprueba como está, va a alargar considerablemente los plazos de tramitación y va a aumentar los costos, va a superponer competencias y va a crear un montón de judicialización porque va a superponer competencias del Ministerio de Medio Ambiente, de las autoridades ambientales con otras reparticiones, en fin. Aquí tenemos que pensar fuera de la caja, hay que hacer un remesón y tal vez vamos a tener que, si los pronósticos de disminución de precipitaciones se confirman o se mantienen para los próximos años, definitivamente esta solución es más cara que encontrar agua subterránea esto va a ser un mix, esta no es la bala de plata que nos va a salvar, no es la única solución, ni siquiera me atrevería a decir que no va a ser la mayoritaria, pero sí tiene una particularidad que es muy importante, ¿ya? Produce agua de la calidad que queramos, de cualquier calidad, controlable y total y absolutamente independiente de las lluvias. Puede haber cero precipitación y cuando hablamos de agua de mar vamos a tener la posibilidad de desalar. Así que, no sé, esa es la respuesta. Gracias, Carlos. Eugenio. Gracias, ¿se escucha? Sí. Primero felicitarte, Carlos. También encuentro muy sintética y precisa tu presentación, muy buena. Voy a ir a tres cosas, digamos. La primera es que, como tú dices, el agua desalada es como, eh, dentro de la lógica de abastecimiento, el paso siguiente, uno de los pasos siguientes del agua superficial, el agua subterránea, el agua desalada, y que la tenemos a lo largo de todo Chile, y por lo tanto es como un recurso disponible y de gran capacidad. Pero los temas a los que te quiero llevar son dos específicamente. Nosotros nos tocó hacer el PEG de las cuencas costeras en el norte. Y una de las experiencias que tuvimos y que era muy masiva era de ver un ducto gigante de una desaladora para una minera que iba hasta los 4.000 metros y no sé cuánto, 300 o 400 kilómetros de distancia, que pasaba por al lado de cinco o seis caletas pesqueras y dos localidades, y esa gente que necesitaba menos de 1 litro por segundo no tenía agua para tomar. Y no era parte del proyecto ni tampoco era parte de las intenciones. Y tampoco el Estado podía resolver sobre eso. Eso es algo que ha mutado en términos de lo que significa como el permiso social o la resistencia de la gente, etcétera. Y en el caso de Aguas Pacífico, por ejemplo, tanto Aguas Pacífico como Anglo American está aportando a distintas comunidades de agua potable rural en su recorrido. Y eso yo creo que es algo que debiese tener una acogida más potente y debiesen mirarse las plantas desaladoras con un criterio más multipropósito que tan específico. Lo mismo que otra cosa que en ese plan estratégico nos dimos cuenta es que cada planta desaladora o cada proyecto es independiente, autónomo y no tiene ninguna vinculación con los otros.
y muchas veces van en paralelo por un mismo recorrido sin ninguna optimización de la distribución y la posibilidad de apoyarse y servir como de respaldo unos con otros, digamos, ¿cierto? Entonces ahí también hay un tema como de tipo administrativo, reglamentario, si lo pudiéramos llamar de esa manera, de tipo regional, en que debiese haber una planificación y debiese haber como una estrategia de desarrollo. Ese es un punto. El segundo punto, y que tiene que ver con al sur, o los que nos vinculamos al agua subterránea, que es más nuestra pasión, digamos, ¿cierto? Y entendiendo que es una alternativa, porque como tú dices, el agua desalada es una opción y las soluciones para la mayoría de las cuencas o las regiones que son deficitarias es una combinación de alternativas, no es una sola. Pero tú hablabas de el problema tanto en la captación como en la descarga, respecto a los aspectos ambientales. Eh, y asociándolo al tema de las aguas subterráneas, ¿por qué no pensar en una solución como la que tiene una planta desarrollada por el Estado para un agua potable rural que es Paposo, ¿cierto? Y donde el agua no la capta directamente desde el mar, sino que la capta en un pozo de captación de agua subterránea, en la zona de aguas costeras, o sea, zona de playa, materia granular, permeabilidades altas, y se construye un pozo y se abastece la planta desaladora con agua salada, que en el fondo es el agua de mar, pero captada de una manera distinta, y donde no hay una intervención hacia adentro, y lo único que hay que preocuparse es de que la descarga tenga la difusión y todos los elementos necesarios para que sean correctos. Entonces, te llevo a esos dos temas, a ver si nos puedes dar algunas señales. Sí, encantado. Muchas gracias, Eugenio. Varias de las respuestas te las contestaste tú solo, pero voy a hacer un resumen de lo que yo anoté como tres temas. Uno, efectivamente, el que cada uno se rasca con sus uñas y cada uno construye su planta y, digamos, hace lo que la ley le permite, es un tema que cambia en el tiempo y va a seguir cambiando. Esto lo recoge el proyecto de ley de desalación y es un aspecto positivo. Y el proyecto contempla que en el futuro, cuando se pida la concesión de desalación que va a reemplazar a la concesión marítima, para poder extraer agua de mar, para desalinizarla, la planta que se construya y las tuberías de distribución van a tener que contemplar desde el diseño inicial una mayor capacidad de hasta un 5% para poner a disposición de las comunidades aledañas. ¿Ya? Y esas comunidades aledañas van a tener la posibilidad de comprar el agua al costo marginal que va a definir la Superintendencia de Servicios Sanitarios en base a la inversión marginal. Y eso va a hacer que las comunidades de pescadores, los servicios sanitarios rurales que están cerca del tubo, etcétera, puedan tener acceso a los beneficios o a las economías de escala de estas desaladoras grandes, ¿ya? Y para la desaladora significa una inversión muy marginal, pero significa una paz social en el largo plazo. Y además, esto que partió como una idea un poco tal vez al principio como una idea de imponer, hoy día ha sido recogida, al menos por las grandes compañías mineras, digamos, como algo de sentido común y de justicia social, de manera que todas lo están implementando. Como muy bien mencionabas tú, el ejemplo de Anglo American y Aguas Pacífico va a ser un primer ejemplo masivo, porque ahí se va a producir la posibilidad de entregar agua de manera segura a alrededor de 30.000, 40.000 personas a diferentes servicios rurales o comunidades. Así que eso yo diría que está en etapa de superación. En segundo lugar, tiene toda la razón. Efectivamente, hay un win-win si se producen plantas que puedan tener economías de escala y si se comparte infraestructura. Y en Chile tenemos ejemplos en la industria del gas, para hacer un símil, tenemos ejemplos de que eso no sucedió y se construyeron gasoductos paralelos en el norte y en el sur de Chile, que uno no entendía por qué se construían dos gasoductos prácticamente paralelos, ¿ya? Cuando podría haberse hecho uno solo con ventajas para todo el mundo. Eso también sucede hoy, pero tiene su explicación, que son de dos tipos, técnica y económica. Uno es que
la infraestructura compartida requiere que se pueda distribuir el agua y distribuir agua es mucho más difícil que distribuir electricidad porque las tuberías requieren, cuando son flujos importantes, tienen diámetros importantes y sobre todo si hay diferencias de altura, son tuberías de acero con espesores también muy importantes. Entonces, técnicamente y económicamente hay un problema que resolver porque a veces sale más barato hacer dos desaladoras a 50 kilómetros de distancia una de la otra que hacer una grande y construir un tubo a 50 kilómetros. ¿Ok? Hay accidentes geográficos, el tema sísmico también tiene su influencia, pero eso se está pensando y tal como tú señalas, ya sea a nivel de cuenca o de regiones, hay regiones como la región de Atacama, en donde hay 4 plantas en un radio de 50 kilómetros. Candelaria tiene una planta, Aguas Nuevas, que es la sanitaria, tiene una planta, la gente de Aguascap tiene una planta y Manto Verde tiene una planta. Y están las 4 en un radio. Tarde o temprano, esas plantas debiesen interconectarse porque todos ganan, ¿ya? Se pueden utilizar unas de respaldo recíprocos de otras, etcétera. Lo mismo podría pasar a futuro con, por ejemplo, la planta que va a construir el Abra, con la planta que va a construir Codelco en Tocopilla, la planta de Coyahuasi con la de Quebrada Blanca y con la de las sanitarias de las respectivas regiones, en fin. Eso va a tener que va a tener que pasar. Lo que no va a pasar es que no vamos a tener un sistema interconectado eh, similar al eléctrico, por decir algo, entre Arica y Puerto Montt. Eso no va a suceder porque los costos son extraordinarios y por la parte geográfica es muy difícil. Así que yo te diría que en esos puntos vamos avanzando exactamente en la dirección que tú planteas. Eh, Vamos más lento de lo que uno quisiera, pero si uno mira y toma una mirada, como le gustaba decir siempre al presidente Lagos, de 30 a 40 años, no cabe duda que hacia allá vamos. El timón va hacia allá. ¿Ya? La tercera pregunta no me recuerdo bien cuál era, con tanto hablar se me olvidó, La más importante para el agua subterránea, porque es el tipo de captación. sin duda, sin duda. Efectivamente, tú tienes toda la razón. La captación de lo que denominamos pozo playero es el sistema más eficiente porque te hace parte del pretratamiento gratis. O sea, la misma arena, la misma roca que hay en la playa, te hace una primera etapa de tratamiento. De hecho, en los pretratamientos, no lo dije porque no tenía tiempo, pero básicamente son de dos tipos. ¿Ya? Uno es con capas multiarena, y ahí hay literalmente arena, ¿ya? Que como el filtro de la piscina, en que uno hace pasar a presión, o puede ser gravitacional, antracita, otro tipo de arena, y se produce un filtrado mecánico por arena. Eso se puede hacer de forma natural, como tú dices, cerca de la playa, con pozos playeros. La dificultad que tiene es que en general los pozos playeros tienen una capacidad pequeña. Ya, yo no puedo hacer un pozo playero para sacar 200 litros por segundo, tengo que hacer una batería de pozos. Y eso implica muchas veces una superficie que no está disponible en la costa o al menos en las bahías más aptas, porque normalmente las bahías más aptas para una desaladora son al mismo tiempo las bahías más apetecidas por otra infraestructura, un puerto, una planta eléctrica, una cementera, un desarrollo inmobiliario turístico, etcétera. Entonces, en esta competencia por el borde costero, eh, la primera opción debiese ser esa. Y si uno piensa en las plantas más pequeñas, de caletas de pescadores, de desarrollo inmobiliario, esa debiese ser la primera opción a investigar sin duda. Y en segundo término, incluso si me alejo un poco de la costa, y es lo que vemos hoy día, por ejemplo, con todas las viñas, o con gran parte de las viñas, ellos están desalinizando agua de pozo, de napas que solían tener cierta concentración de sales y que hoy día les sucede que tienen que hacer el pozo un poco más profundo y que además, cuando están cerca de la costa, ven que se les va infiltrando salinidad. Entonces están poniendo plantas para tratar agua que tiene 5.000 partes por millón, 3.000, 4.000 partes por millón, de manera que la desalación en una definición más amplia, que no sea solo para agua de mar, va a seguir creciendo. ¿Ya? Y ahí vienen otros desafíos para Chile, que son cómo hacemos que nuestros jóvenes se interesen por conocer de esto, por tener técnicos, por tener buenos químicos que manejen la mantención y operación de estas plantas, buenos mecánicos, etcétera. ¿Ya? Ese es un desafío importante, un cuello de botella que estamos teniendo. Gracias, Carlos. Pablo, y de ahí voy a leer un par de consultas que tengo en el chat. ¿Cómo estás, Pablo? Dale. Ya. Hola, bueno, Carlos, felicitaciones. Muy, muy interesante
la presentación. Oye, una cosa muy puntual. Uno de los temas que tiene que solucionar la desalación es obtener la concesión marítima para poder captar agua de mar. Y eso hasta ahora se hacía a través del Ministerio de Defensa, con todos los problemas que todos sabemos. El proyecto de ley está proponiendo darle una mayor prevalencia en este tema a la Dirección General de Aguas. Ustedes, como ACADES, ¿qué piensan de meter a la Dirección de Agua en este tema? Uf, es una pregunta que requiere harto tiempo para responder, pero te lo voy a responder lo mejor que pueda. El proyecto de ley ha ido cambiando, ¿ya? Hoy día, como no, digamos, aquí hay un problema de tipo conceptual o político, porque como bien dices tú, el que esté involucrado, el Ministerio de Defensa, produce una sensibilidad muy especial, ¿ya? Hay gente que le gusta y hay gente que no lo puede aceptar, digamos. En segundo lugar, y hay su argumento, o sea, los marinos están a cargo de ver los usos del borde costero, en fin, y tienen cierta prioridad, etcétera. Esa es la razón de por qué eso estaba ahí originalmente. Sin embargo, después se dijo que tenía que ser todo el régimen de concesiones marítimas se quiere traspasar al Ministerio de Bienes Nacionales para ordenar el borde costero. ¿Ya? Y dentro de eso está también el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Agua. Como no hay consenso, el gobierno mandó el proyecto de ley hablando de que esto va a estar a cargo del ministerio competente. De manera que no se ha definido si va a ser, cuál de estos tres ministerios va a ser el que va a estar viendo el tema. La visión nuestra como ACADES es que lo que tiene más sentido es que esto quede a cargo, la concesión marítima para desalación, o que se va a llamar concesión de desalación, efectivamente que quede a cargo de la DGA, porque creemos que la DGA es la que tiene el conocimiento técnico del agua en Chile. Entonces, si bien es cierto, esto va a afectar el borde costero, eh, el agua no es para que se quede en el borde costero. El agua va a ir o a las ciudades o a las industrias y no necesariamente en el borde costero. Y por lo tanto, ahora, cuando hablamos de la DGA, hablamos de una DGA 2.0. A la DGA no le podemos añadir más pega si no se le añaden más recursos. ¿Ya? Y eso tampoco está claro porque obviamente el proyecto de ley no lo define. Todo esto queda pendiente para reglamentos y entonces es muy peligroso. Hoy día, ¿por qué decía yo que se iban a añadir más plazos con el proyecto como está? Básicamente lo que el proyecto plantea es que esta concesión de desalación se le va a solicitar un estudio que dé su opinión al Ministerio de Defensa, que no va a ser 100% vinculante, pero el ministerio competente, que podría ser la DGA o podría ser la Marina, va a estar además. Entonces ya le vamos a sumar una segunda instancia revisora a lo que ya era lento. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí creemos que hay que hacerlo mucho más sencillo. Hay otros aspectos, por ejemplo, cómo se va a priorizar cuando dos concesiones marítimas o dos concesiones de desalación se están solicitando al mismo tiempo. Se supone que se va a priorizar a la de consumo humano, pero hay proyectos como un multipropósito que cuando se conceptualiza no se sabe quién te va a comprar el agua. Entonces, si yo pido permiso, por decirte algo, para un proyecto que va a ser el 50% para consumo humano, pero resulta que logro vender el 30% para consumo humano y el 70% es para la industria, bueno, no lo voy a poder hacer porque no voy a estar cumpliendo con mi RCA o con mi concesión marítima. Tienen muchas complicaciones, ¿no? No son temas triviales y al final les puedo contar un poco como infidencia, como anécdota. Cuando conversamos de esto en su minuto, antes del Congreso de acá, desde el año pasado, fuimos a visitar al presidente Piñera y al presidente Frey para conversar qué opinaban ellos. Y Frey nos dijo, mira, ¿cuántas plantas cenizadoras hay en Chile? 20 y tantas, presidente. ¿Cuántas en proyecto? No sé cuántas. ¿Para qué quieren hacer un proyecto de ley? Va a estar 10 años en el Congreso y van a salir con algo peor de lo que tenemos. Y nosotros dijimos, presidente, no puede ser, hay que mejorar lo que Mira, con el tiempo y con cierta tristeza, parece que el presidente algo sabe del tema. Gracias, Carlos. Te doy la Dame, palabra. Pablo, si me Sí, por permite 10 supuesto. segundos, déjame ir Sí, aquí al escritorio al lado a buscar unos frasquitos y vuelvo de inmediato. ya, dale nomás.
Está bien interesante el tema, ¿eh? Voy a hacer un par de consultas, Humberto, que tengo en el chat hace un rato y después te doy la palabra, ¿ya? Bueno, no se ve muy bien porque tengo el filtro aquí, pero lo que quiero tratar de mostrarles, Pablo, si me permite, en 15 segundos. Yo tengo tres frascos acá, voy a tratar de mostrárselos de a uno, frente a la cámara, con diferentes líquidos. Uno es agua de mar de la ciudad de Antofagasta, al frente de la ciudad de Antofagasta. Otro es agua desalada de la planta de agua de Antofagasta y otro es la salmuera. Y, digamos, no los voy a hacer adivinar, pero lo que les estoy mostrando ahora es la Carlos, salmuera. se ven mejor cuando los tienes más cerca tuyo. Ya, los voy a dejar ahí. El que está al medio de los tres es la salmuera. Y lo que les trato de mostrar es que si ustedes pudieran ver, tratar de adivinar, sin ver el nombre del frasquito, la salmuera, que es la que tengo aquí, es imposible de distinguir del agua desalada, que es la que tengo acá. Esta agua tiene 500 partes por millón de sólidos disueltos. Esta tiene, ¿cómo se llama? La salmuera tiene 7% de sales, ¿ya? Entonces, y esto un poco, Pamela, cuando te decía que no se arrojan lodos al mar, lo que se arroja es esto, ¿ya? Perdón, eso era porque a veces, más que hablar de ppm, esto entra mucho más fácil por la vista. Excelente, Carlos. De Raúl Llaneo, de Tercera Sección del Río Mapocho. ¿Qué costo podría o puede tener la instalación de una planta desaladora en el área de San Antonio para abastecer un 10% de agua potable de la ciudad de Santiago? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando hablamos de desalación, y voy a responder un poco con rangos porque no hay un costo, depende del tamaño, de la ubicación, en fin, de un montón de factores, pero para que tengan una idea, el agua de mar desalinizada y potabilizada para el consumo humano puede tener un costo que va en Chile, yo diría que de $1.20, $1.30 a $2, $2.50. Si queremos reducirlo y aproximarlo entre 1 y 2, ¿ya? O entre 1 y 2,5, a orilla del mar. Cuando lo transporto, y voy a responder con un ejemplo de una minera a 4.000 metros de altura y a 150 kilómetros de la costa, supongamos que el agua de mar en la costa me costaba $1.50, en la mina me puede costar 10 u 8. ¿Ya? O sea, el transporte puede costar, si vale 1,5 la desalación, el transporte puede costar 7 u 8. Santiago, si pensamos que tenemos un delta de altura entre Pudahuel y San Antonio del orden de 500 metros de desnivel, o 700 si hablamos de Vitacura, bueno, eso se hace en otros países. Para que tengan una idea, Riyadh, la capital de Arabia Saudita, está a 700 metros de altura. Y es una ciudad un poco más grande que Santiago, de 9 millones de habitantes. O sea, es muy comparable. El 100% del agua de Riyadh prácticamente es desalada, de agua de mar, de un agua que es 10% más salada y tiene una componente distinta. Está a 700 kilómetros del mar. Nosotros estamos a 120, 150. Entonces, el agua de mar en San Antonio debiese costar del orden del agua desalada, del orden de $1.50, y traerla hasta, digamos, la parte más baja de Santiago, debiese costar alrededor de $3. $4.5. Si yo lo comparo con lo que cuesta el agua del pozo que se extrae de Santiago, es 20 veces más cara, ¿ya? Pero si yo lo comparo con el costo de racionamiento, por llamar así, o de camión aljibe, es 10 veces más barata, ¿ya? O 8 veces más barata. Entonces, efectivamente, la pregunta es buena porque no se trata de construir una planta desaladora que reemplace el 100% del agua de Santiago, pero sí podría haber perfectamente una planta desaladora para casos extremos que pudiese alimentar parte de Santiago, de consumos críticos, etcétera, de un 5, un 10, 20%. Y eso en términos de inversión, podríamos estar hablando de $2.000 millones, $2.500 millones, muy comparable a lo que es una línea de metro.
sea, esto no es algo que no se pueda hacer. Yo les mencionaba en las láminas que les mostré al principio que la minera Escondida tiene instalado 3.800 litros por segundo. La ciudad de Antofagasta, que es un poco menos de medio millón de habitantes, Antofagasta, Mejillones, con 1.500 litros por segundo satisfacen su demanda. ¿Ya? De manera que si pensamos que Santiago somos 6 millones, digamos con una planta parecida a la de Antofagasta, podríamos suministrar perfectamente al 10% de la población. Así que esos son los órdenes de magnitud. Se puede hacer y hay ciudades que lo hacen. Sydney, por ejemplo, Melbourne, en Australia, tienen plantas con un esquema como de seguro. La planta, como hacerla andar es caro, funciona solamente cuando no hay otra alternativa de agua disponible. Esto es como las centrales diesel en el sistema eléctrico, que son de respaldo, ¿ya? Y por lo tanto, debiésemos ir pensando, no sé si para la ciudad de Santiago, pero al menos para las ciudades costeras de la zona central norte de Chile, debiésemos ir pensando en esquemas de plantas desaladoras que eh, pudieran amortiguar o mitigar efectos del cambio climático en el futuro. Gracias, Carlos. Damaris plantea una reflexión. He oído que la calidad del agua desalada no es óptima para la salud. Para los APR, pienso que es mejor, dado los muy bajos caudales, que se libere agua continental para ella y el agua desalada se destine para otros usos. Eh, ¿Algún comentario al respecto? No, no, mira, en general lo que les decía antes, que el agua desalinizada, yo la puedo transformar en agua de la calidad que quiera con procesos adicionales. O sea, te ponía el ejemplo más extremo, que puede ser el inyectar agua DEMI a una turbina de gas, que tiene que cumplir una especificación de un agua destilada muy, muy pura. Y eso se logra con diferentes etapas de procesos, qué sé yo, polisher y otras cosas. En el caso del agua de mar, para uso potable, se utiliza ampliamente hoy día, prácticamente si uno toma países como, por nombrar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel y muchos países de Medio Oriente, la fuente mayoritaria es desalación y no hay efectos comprobables en la salud. Yo diría que hoy día, tal vez, si uno ve el tratamiento o el análisis, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos, uno podría argumentar que algunas fuentes continentales se ven contaminadas por el mismo hombre, por lo que se llaman los PFAS, y de manera que hoy día la legislación americana contempla el tratamiento y remoción de esos PFAS que no están presentes en el agua salinizada de mar. Así que, pero sí hay Damaris tiene razón. El agua, digamos, tiene razón en el sentido de decir, prioricemos el consumo de agua continental pura, de buena calidad, que el ser humano no la ha contaminado. Aprovechémosla para consumo humano, prioricemos eso. Y todos los otros usos, riego, industrial, etcétera, busquémoslo con otras fuentes de agua, ¿ya? Desalinización de aguas salobre, desalinización de agua de mar, reuso de aguas industriales, reuso de aguas municipales, de aguas grises, de aguas negras, etcétera. En eso tiene razón, en eso tiene razón. Y yo me atrevería a ir más lejos. Aprovechemos la gravedad con el sentido común. No tiene mucho sentido que yo desalinice agua de mar en la costa y la bombee literalmente hasta la punta del cerro, y que lleve agua de la punta del cerro a la costa por tuberías, cuando podría ser un sistema eficiente de swaps de agua, de manera que no haya que bombear agua hacia la cordillera y que no haya pérdidas en las tuberías desde la cordillera hacia la costa. ¿Eh? Perfecto, Carlos. Humberto, la palabra es tuya. Sí. Oye, bien, bien interesante la presentación. Yo quería preguntar algo relacionado un poco con lo que estábamos planteando recién, que tiene que ver con que ustedes cómo ven desde la perspectiva económica el uso del agua para fines agrícolas, ¿ya? Donde como respaldo
tiene posibilidades en la actualidad desde el punto de vista de la evolución de los costos que prevén para el futuro. ¿Cómo ven esta situación del uso del agua desalinizada en la agricultura? Sí. Buena pregunta, primero. Primero, hay un componente particular que tiene importancia en la agricultura, que es el boro. Y por lo tanto, si hay algunos cultivos que necesitan que se remueva el boro, remover el boro le agrega un 10% aproximadamente al costo, se puede hacer y se hace, pero agrega un costo adicional tanto de inversión como de operación. Yo diría que en general la agua desalinizada se utiliza hoy día en la agricultura y hay ejemplos bien importantes, por ejemplo en la zona de Almería, en España, ¿ya? En otras zonas se utiliza, países como Israel, por ejemplo, tiene una agricultura muy importante en base al uso de agua desalinizada, de agua de mar desalinizada indirectamente. En Israel lo que hacen es que el agua desalinizada se utiliza como agua potable. Esa agua potable, cuando se utiliza como sewage, como agua gris, se trata y esa agua tratada se utiliza para el riego, ¿ya? Pero no deja de ser inicialmente agua de mar desalinizada. Si uno va a construir una planta desalinizada exclusivamente para riego en Chile, no lo vemos muy poco factible. Sí vemos que hay espacio para ciertos cultivos prácticamente cítricos, eh, tomates y algunos otros, palta, por ejemplo, en que podrían pagar del orden de $1.20 como máximo, y seguir siendo rentables. Y para que esos precios sean factibles, tienen que darse dos cosas. Uno, el campo tiene que estar lo más a nivel del mar posible, 200, 300 metros de altitud. Sobre eso significa que hay que bombear agua a mucha altura y eso tiene un costo que lo hace menos atractivo. Y en segundo lugar, tiene que haber alguna planta que multipropósito que haga que el consumo agrícola tenga dos particularidades. Una, que pueda ser estacional, porque el consumo del agricultor va a ser distinto en invierno que en verano, o bien tiene que haber capacidad de embalses y en segundo lugar, tiene que haber también, como se llama, la posibilidad de que las plantas sean grandes. Hay economías de escala muy importantes, tanto en el transporte como en la generación de agua. Para que la respuesta diría que sí, hay espacio. Esto tiene particular importancia en lugares donde la tierra no se utiliza hoy día. Hay muchos lugares del norte chico de Chile, por ejemplo, que tienen buena disposición agrícola, pero que les falta agua y que la tierra vale cero. Entonces, si yo añado al valor del cultivo el aumento de plusvalía, la plusvalía de los terrenos, eso sí justifica que se puedan hacer proyectos y que haya una combinación, por ejemplo, entre agua potable y agua desalinizada. Y además, el agua desalinizada se puede mezclar con aguas de reuso o con otro tipo de aguas salobres, etcétera, de manera que se puede regar con una mezcla de aguas. Y hay un caso interesante que se están haciendo dos pilotos hoy día a nivel importante en Chile, uno en la región de Atacama y otro en la región de Valparaíso, utilizando mezclas de agua desalada, con diferentes tipos de composiciones y diferentes tipos de cultivos. Por ejemplo, lo que está haciendo la Universidad de Playa Ancha con la gobernación de Valparaíso en la quinta región, y ha dado resultados súper interesantes. Fíjate que la producción por hectárea de tomates en invernadero regados con una combinación de aguas, incluyendo agua desalinizada, son extraordinariamente buenos. Se saca porcentajes mayores a la producción con agua tradicional, digamos. Entonces, eh, es un tema que va a cambiar. Si esto se masifica, puede cambiar la superficie de cultivo en Chile. Lo estamos estudiando con la Sociedad Nacional de Agricultura, pero requiere una visión de largo plazo que en general el agricultor individual no tiene. Entonces, esto requiere, y así ha sido en otras partes del mundo, una alianza público-privada en que participe, por un lado, una visión del Estado que se alinee con la academia y que participen los grandes empresas transnacionales, por poner un ejemplo, Unifruti, Monsanto, en fin, empresas que tienen capacidad financiera para poder soportar el tipo de contrato que requieren estos desarrollos, ¿ya? Porque estas plantas, en la mayoría de los casos, no venden el agua spot.
Una planta desaladora no puede vender al agricultor cuando hay sequía y no venderle cuando haya lluvia. Y entonces es muy difícil que un agricultor se pueda comprometer a 20 años con lo que se llama un take or pay, que es pagar a todo evento una proporción del costo. Pero esto va a ir adelante. Yo soy un convencido que si uno tiene una mirada, digamos, en el año 2050, vamos a tener desde el norte de Santiago probablemente superficies regadas para ciertos cultivos que van a ser muy rentables y van a ser con mezclas de agua, de todas maneras. Gracias, Carlos. Vamos a ir haciendo un par de preguntas más. Claudio Rivera tengo en el chat. Me parece interesante la consulta. ¿Es técnicamente viable y legalmente permitido utilizar la salmuera tratada proveniente de procesos de desalinización para su cristalización y posterior producción de sal apta para consumo humano o para cultivos de olofitas, agricultura que soporta la salinidad del mar? ¿Se podrían diseñar plumas para ocupar una parte de salmuera para tratar? O sea, ¿es factible eso? ¿Usar la salmuera para hacer sal, finalmente? No, técnicamente no hay ningún problema. Técnicamente no hay ningún problema. Económicamente, en Chile no es viable. Y la razón es sencilla. Las plantas desalinizadoras, yo les explicaba que tienen por cada litro de agua que queremos sacar como producto, tenemos que poner un poquito más de 2 litros en la entrada. Entonces, se trata de minimizar el transporte de los 2 litros, porque me sale más barato transportar el puro producto. ¿Qué significa eso? Que la planta desaladora tiene que estar a la orilla del mar. Y a la orilla del mar, si yo quiero evaporar por energía solar la salmuera, se requieren grandes extensiones de tierra, mucha superficie, para hacer estas lagunas, ¿no es cierto?, de poca profundidad que permitan la evaporación y de esa manera sea económicamente viable la producción de sal. Y eso no está disponible. El borde costero chileno, digamos, es eso. Y aunque estuviera disponible, la costa chilena, por la cordillera de la costa, tiene un fenómeno de Camanchaca que hace que la radiación solar en la costa, la mayor parte del año, sea menor que al interior. Entonces, eso se ha tratado de hacer, pero económicamente no es factible. Y en segundo lugar, cuando hablamos de desaladoras industriales, la cantidad es tan grande que las superficies son enormes. Otros países sí lo están tratando de hacer, en Medio Oriente, y hay aplicaciones que lo están tratando de hacer. Técnicamente también es posible utilizar agua, la salmuera, en general mezclada con otras aguas para riego, fundamentalmente como lo plantean de algunas especies que resisten muy bien la salinidad. La normativa chilena de riego no estoy seguro si lo permite. Si quieres, Pablo, averiguo con los técnicos nuestros acá y te lo respondo. No soy el más indicado para contestar esa pregunta, así que ahí prefiero decir paso porque no lo sé, me estaría carrileando. Pero lo que sí sé es que comercialmente eso en el mundo aún no es masivo. Hay pilotos, hay mucho desarrollo y es una de las los grandes desafíos que tiene la industria. Perfecto. Bueno, ahí podrás ver en el chat mucho agradecimiento en general, Carlos. Felicitaciones por tu buena presentación. Eh, una pregunta cortita. ¿Qué concentración de litio tiene la salmuera? Hace Gonzalo Lira. ¿Sabes? No lo sé, pero básicamente la respuesta fácil es que tiene 2,2 veces la concentración que hay de litio en el agua de mar. Ya, Es lineal, es totalmente lineal. Lo que entra con lo que sale es, digamos, dividido por 0,45 en promedio. perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya estamos en las 7:30, que es en general la hora de término de nuestro webinario. Les recuerdo que todos nuestros webinarios quedan grabados y a disposición en nuestra página del sur. Demoran no inmediatamente, demoran unos días, una semana. Tanto la presentación como la grabación del webinario quedan disponibles a todo público y sin costo. Así que para el que quiera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Fabián. Sí, hola, hola, hola a todos. Carlos, muchas gracias por la presentación, la verdad, espectacular. Yo te saludo acá desde Magallanes, desde Punta Arenas. Nosotros acá, no sé si sabes un poco, estamos con esta revolución del hidrógeno verde
Y el tema, nosotros lo estamos estudiando bajo tres pilares fundamentales. El tema de la generación eléctrica, la desalinización, que es un pilar importante para la producción del hidrógeno, y los electrolizadores. Así que hemos venido analizando esto y nosotros, ¿cuáles son tus recomendaciones? Lo que yo te quería preguntar, las recomendaciones, porque si esta industria se llega a dar a los volúmenes que se está pensando, las plantas van a ser bastante grandes. Se habla de por proyecto la producción de 1 millón de metros cúbicos anuales de amoníaco. Y para producirlo creo que son 9 toneladas de agua desalada que tiene que producirse. No sé si nos puedes dar alguna recomendación y cómo nos preparamos acá en la zona para lo que se pudiese Eh, llegar. Por supuesto, gracias por la pregunta, Fabián. Y lo primero, saludar a Magallanes y contarles que la desalación no es nueva. Si ustedes van a Cabo Negro y van a Metanex, Metanex tiene varias plantas desalinizadoras desde el día uno, ¿ah? De manera que ellos utilizan agua de mar desalinizada en sus procesos. ¿Ya? Y efectivamente, en los proyectos de hidrógeno verde, el agua es un componente fundamental, de eso se trata, producir hidrógeno, ¿no es cierto?, como, tomando como materia prima el agua, y cuando la fuente de agua es el agua de mar hay que desalinizarla. Entonces, lo que sí es que por cada kilo de hidrógeno verde se requiere poca agua, en términos, digamos, comparativos. Entonces, si cada uno de los varios proyectos de hidrógeno que hay en la zona hacen su infraestructura, puerto y planta desaladora independientemente, van a tener plantas desaladoras muy pequeñas que van a ser bastante más caras, tanto por unidad de inversión específica como por costo de operación, que si se hace una infraestructura común. Nuestra recomendación es que hagan infraestructura común, idealmente puertos y desaladoras, porque tiene ventajas desde el punto de vista de tramitación ambiental y sobre todo de costos y de seguridad, ¿ya? Pero efectivamente, pueden ser no solamente una, pero que no haya 20. Si hay 20 proyectos, debiesen ser 2 o 3 y todos ganan, ¿ok? Y eso lo pueden desarrollar el propio proyecto, o se puede externalizar con la sanitaria de la zona, o con inversión, en fin, o con un spin-off del mismo proyecto, etcétera. De eso hay inversionistas, una fila de gente interesada, y es lo que está haciéndose en otras partes, ¿ya? Los proyectos en Argentina, por ejemplo, están pensando en esa misma lógica, en el sur de Argentina. Eh, yo diría que esa es como la recomendación. Gracias, Carlos. Perfecto, Carlos. ¿Alguna pregunta para librar a Carlos, que ya hemos abusado de su tiempo? No veo más preguntas. Bueno, siendo ya casi 20 para las 8 y todavía teniendo una buena audiencia, tuvimos prácticamente 80 personas conectadas en algún momento, somos 45, así que ha sido una muy buena audiencia, Carlos. Muchas gracias por la presentación, por el tiempo. Te debo el almuerzo comprometido, ¿ya? Así que nos juntaremos. Ya, y que muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Les recuerdo que hacemos en el Sud un webinario el último miércoles de cada mes. Le estaremos informando oportunamente del próximo y que estén todos muy bien. Oye, Pablo, Chao. muchas gracias. Oye, permíteme terminar con un brindis con agua de mar de Antofagasta, desalinizada por agua de Antofagasta. Salud y buenas Excelente. tardes. Ya, salud. Salud. Gracias. Hasta luego, Chao. buenas. Que Muchas estén muy gracias, bien. Carlos. Muy bueno.